Hola mis hermanos, una vez más estamos ya aquí listos como siempre para escuchar un nuevo testimonio, una historia sorprendente también, información preciosa. Bueno, pero recuerda, en la pantalla vas a ver el número de teléfono, no se te olvide, a ti que estás atrás de esa pantallita y que todo el tiempo estás viendo los testimonios y el Señor desde cuando te está diciendo, habla, da tu testimonio, ya no prolongues más esta cita con Dios. Habla. Llámanos, mándanos un mensaje para grabar tu testimonio y así muchas personas se van a acercar a Dios por medio de tu historia. Recuerda, te estaremos esperando. Hoy, por inspiración del Señor, le he pedido que nuestro hermano nos hable acerca un poquito de lo que es el purgatorio, las almas, almas errantes, todo eso, porque es un tema interesante, ya que muchos de ustedes se dedican a orar y muchos quisieran saber cómo orar por ellos. Bueno, pues ya no voy a tardarme más. Voy a traer aquí a mi hermano Jesús Vega, que se los presento una vez más. ¿Cómo está mi hermanito? Muy buenos días, estoy muy bien, gracias a Dios. Gracias por esta oportunidad para compartir el amor de nuestro Señor Jesucristo que vive en cada corazón. Muchas gracias por estar con nosotros, mi hermano. Esta es tu casa. Gracias por toda la información que estás dando y por tu tiempo que le dedicas a hablar del Señor. Ahora te voy a pedir que por favor tomes el tiempo para este video y que nos cuentes qué es lo que el Señor te ha prestado, te ha mostrado o te ha compartido acerca de este tema de lo que es las almas del purgatorio. Adelante, hermano, escuchamos tu testimonio. Muchas gracias, bendito sea primeramente nuestro Señor Dios, que es santo, que es celestial, y que nuestro Señor Jesús vive en cada corazón, nos ha comunicado su Espíritu Santo. Para comenzar, es un tema que pienso que es muy delicado. Hay mucha Creo que el Señor nos ha querido hablar por todas las formas. Am, Hay muchos testimonios exclusivamente de personas que han ido de repente por gracia de Dios, ya sea al infierno o de repente al purgatorio. Y también revelaciones de almas que fueron escogidas y elegidas para esta misión específicamente. Voy a compartir un poco lo que ha sido nuestra experiencia como grupo de la Divina Voluntad, pero que reconocemos que necesitamos de la gracia del Santo Espíritu de Dios, de los carismas, para poder empezar el proceso de sanación y de liberación. Sé que la iglesia es muy delicada en esto y le pedimos a Dios que nos conceda la gracia de poder abrir nuestra alma, nuestro corazón, la gracia del Espíritu Santo para discernir especialmente estos momentos, sabiendo a conciencia de que el enemigo existe, el enemigo pone pensamientos, quiere robar siempre la gracia, la promesa de Dios, la luz de Dios, quiere robar la verdad en los corazones y nos quiere matar con su veneno que le tiene envidia y odio a Dios y con ello a cada uno de los hijos de María Santísima, que somos toda la humanidad. Vamos a comenzar con el pecado de Adán y de Eva, porque es importante que vayamos comprendiendo que el pecado es cadena, el pecado encadena, y si no fuera así, que no es una cadena, que creo que de repente a veces se nos puede olvidar que el pecado es una cadena y que lo que hacemos todo tiene una consecuencia. Y muchas de las veces creo que vivimos pensando solamente en el obrar y me confieso y ahí acabó todo. Y esto nos ha llevado a quizás a grandes frialdades, a vivir una vida con Dios y de repente no tener paz, no avanzar en el crecimiento de Dios, cuando Dios es tan bello en su espiritualidad, en su santísima presencia, que tiene tantas cosas que darnos, pero la pregunta sería, ¿por qué no lo recibimos? ¿Por qué no recibimos todo lo que Dios quiere dar? Si nuestro Señor Jesús viene a vivir nuestras vidas y el deseo ardiente del corazón de Jesús, nuestro Señor, es darnos una vida nueva, yo me preguntaría, ¿por qué no la obtenemos? ¿Es porque Dios no la quiere dar o porque hay cosas, obstáculos que no permiten que Dios dé esa vida nueva para cada criatura? El pecado de Adán y Eva mató a toda la humanidad. Con esto no quiero dedicar tanto tiempo a explicar o a entender el pecado de Adán y Eva, pero hay que recordar que ¿por qué nacemos
siendo ya con el pecado, porque no somos almas inmaculadas. Si no fuera cadena, el pecado. Por lo tanto, el pecado es una cadena. Y ya entendemos eso y viene nuestra Madre Santísima, Alma Inmaculada, la Virgen Purísima, nos da y nos nace el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y de repente esa vida está como a la merced del alma que quiere esa vida. Es decir, todo lo que obró el Señor Jesús, todo lo que sufrió, lo que obró y lo que habló, está de modo de darse. Las promesas están como detenidas a ver si el alma quiere esas promesas, porque Dios nos deja en la libertad de que yo le diga, Señor, yo quiero esa vida nueva, que tú ya la tienes, por su pasión dolorosa, por todo lo que hizo. Nuestro amado Redentor tiene esa vida nueva, pero Dios deja que la criatura, por su propia voluntad, lo obtenga ahora. No porque me confiese, porque busque a Dios o reciba los sacramentos, ya tengo toda esa vida nueva, sino eso en un proceso donde ahora entramos en una purificación. Si meditáramos un poco en lo de Moisés, y viene la tierra prometida, fueron varios años de purificación por tanto pecado que había cometido. Bueno, comprendemos que más o menos que el acto de la criatura en la tierra queda como una cadena que es el punto principal que quiero tocar para saltar a las almas del purgatorio, de repente almas del un poco que le llaman errantes y las almas de repente que son condenadas, que actúan diferente manera y las experiencias que yo he tenido, que sé que hay muchísimas, porque Dios está queriéndonos convencer de todas las maneras. Voy a empezar por un alma que es precisamente el alma de mi querida suegra, la mamá de mi esposa. No fue muy fácil el proceso de nuestra relación, pero ella tenía una tendencia a buscar a veces la brujería, las limpias, a ver si me ayudan por aquí, por allá, eh, que si llega diciembre, diferentes tipos de velas, o si hacemos estas cosas que se sale de lo cristiano, de lo religioso, de lo santo y divino, y de repente traía graves consecuencias espiritual. Pero la pregunta es, ¿por qué la persona recibe sus pensamientos? ¿Qué hay en su familia? ¿Qué hay en su árbol genealógico? El primer bloque que Dios presenta bíblicamente son las 4 generaciones, desde el tatarabuelo hasta nosotros, que es nuestro padre, nuestro abuelo, bisabuelo y el tatarabuelo. 4 generaciones que se pueden presentar. Si en esas 4 hay muchos actos de pecado, le concede derecho y poder. Al morir viene el coronavirus, de repente a mi suegra cae mal por el coronavirus, le llega el coronavirus y de repente se acuerden que en ese momento no se podía visitar a los enfermos y está a punto de morir y muere. Después el Señor, por pura misericordia, por eso digo que esto es delicado y es la misericordia de Dios que no somos dignos, pero que Dios quiere hacer todo lo posible por salvarnos. Esta alma, que era el alma de mi suegra, nos permite el Señor a base de oración. En este caso, nos puso a 12 personas a orar, a ofrecer nuestros pequeños sufrimientos con Él, a clamar a nuestra Madre Santísima, porque con los pecados que había cometido, como estaba entre sí y no, de repente el Señor nos revela que iba a ser una alma que se iba a condenar. La misericordia no la podía salvar y necesitaba de la oración de los de la tierra, que esto es muy importante para nosotros, orar por nuestros seres queridos, especialmente de sanación y de liberación, porque muchas de las veces hemos pensado que el morir en la persona se va al cielo y dejamos de orar, cuando ni siquiera sabemos el estado del alma de la persona, cómo iba y cómo está. De repente nos pone a orar por pura misericordia, la intercesión de María Santísima, que el Señor, vamos a entender esto que quede, me gustaría que quedara muy claro que Dios lo que nos está pidiendo es algo pequeño. Insisto con la semilla de mostaza, porque somos imperfectos
La pequeña oración de la criatura es pequeña, pero cuando se une a lo santo, cuando se une a lo divino, ahí cambia la cosa. Por eso dice el Señor, ustedes sin mí son nada. De repente pensar que una pequeña oración de una persona en la tierra pecadora puede ayudar a salvar una alma, llegar a la misericordia de Dios. Por supuesto que sí, no por los méritos de la criatura, sino por los méritos de Jesús nuestro Señor. Dice, todo lo que hagan, háganlo en mi nombre, bajo mi nombre y la autoridad, nuestra Madre Santísima, que nunca para de orar por las almas. Entonces nos revela el estado de ella, donde se iba a condenar y era necesario orar. De repente fue un dolor porque veníamos de la oración, era un sábado, recuerdo que era un sábado cuando le avisan, veníamos de estar en oración como 3, 4 horas y veníamos de vivir un momento bello con el Señor Jesús y de repente le avisan a mi esposa, tu madre ha muerto. Después, a los meses después fue cuando se nos reveló este estado del alma. El Señor usa personas para poder llegar a que se conozca su voluntad. Siempre lo ha hecho desde el Antiguo Testamento y lo seguirá haciendo siempre el Señor. Siempre necesita de nuestro pequeño acto y a la vez le da valor y mérito a lo que vivimos en la tierra. Entonces, cuando nos pone a obrar, mi esposa preguntaba por qué se la llevó. Si justamente mi suegra decía, no salgan tanto porque ustedes se pueden enfermar, no estén yendo a la oración porque se van a enfermar. Fue en el 2020-21 que estaba todo muy fuerte el coronavirus y la que se enfermó fue ella y se la lleva el Señor. Mi esposa preguntaba, ¿por qué murió? De repente el Señor nos deja y nos muestra que si ella quedaba, iba a ser más culpable, iba a crecer más en la culpa, porque los daños de la brujería, y aparte de que ya venían con brujería de una cuarta generación, nos mostró que esta es una alma de condenada. El alma condenada hizo un pacto con Satanás porque había hecho el pacto, quería dinero. Por la ambición al dinero, por querer tener dinero, me imagino que si es cuarta generaciones, no sé cuántos años podrían haber sido atrás, mm, no sé si más de 100, fácilmente 100 años más atrás, y buscó un pacto, hace un pacto de sangre donde la persona con la que lo haya hecho hace el ritual y siempre el demonio pide algo a cambio. Y lo que pidió fue los vientres de esa sangre, de ella misma, que todos los vientres que iba a salir, todas las almas que consagrara el pacto era, dame tu vientre y dame tus generaciones futuras. Ella lo hizo sin saber el daño que hace, que aquí entra, recordemos en la agonía de nuestro Señor Jesús, que en esa agonía, nuestro amadísimo Jesucristo dice, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. A veces no sabemos los daños, las consecuencias graves que puede traer no solo a nosotros, sino a las almas futuras, las generaciones. El Señor lo sabe y lo sabía. Por lo tanto, ese pacto, todos los vientres salen con entregas, es decir, todas las personas que van a nacer tienen ese derecho del enemigo. ¿Por qué? Por el pacto que hubo hasta que Dios lo revela y se tiene que orar para que se rompa y sean almas que sean liberadas y puedan recibir todas las promesas de Dios. Las promesas de Dios a esas almas no llegan y sin embargo tienen tentación de buscar lo oculto, son atormentadas con pensamientos, por eso a mi suegra era atormentada de buscar lo oculto, tener una atracción, porque son los espíritus de brujería que vienen a reclamarte. Tu antepasada hizo este acto y de repente vienen a reclamar. Cuando el alma que nos permite, por gracia de misericordia de Dios, la diferencia de una alma del purgatorio es que vienen con paz. Un alma del purgatorio viene con paz, no vienen a hacer daño, aunque de repente puedan sentir a veces quizás en la noche, en las casas donde vivían, y que pueden venir y que dicen, siento una presencia o siento algo que pasa,
Las almas del purgatorio siempre son almas pasivas, buscan misericordia, buscan porque, miren, las almas del purgatorio tienen una conciencia más amplia que nosotros. Saben perfectamente de todo lo que hicieron, de los daños que hicieron, y también tienen una conciencia de quién es el amor de Dios, o sea, cómo es el amor de Dios en su totalidad, en su divinidad. Y el amor es lo que purifica el alma del purgatorio. Mi experiencia con almas del purgatorio es que son pasivas, incluso cuando se les echaba agua bendita, no reaccionan de una manera violentas. El agua bendita es, al contrario, como que les da un descanso, es como fresca, porque el agua bendita o exorcizada se convierte en la sangre de Cristo y las bendice. Cuando hay presencia de almas, no les afecta, sino al contrario, como está tocada por la gracia de Dios, a las almas del purgatorio, al tocar el agua, eh, pueden ser viven como un momento de, si estoy sufriendo, el agua bendita me hace como descansar un poco. Es un acto donde las bendice en pocas palabras. Entonces, de repente, las almas del infierno, las condenadas, sienten mucho odio, un odio muy fuerte, hablan muy diferente, son agresivas, son violentas. Las almas del infierno desean que sus seres queridos también se condenen. De repente tienen mucho odio porque el infierno se compone de la ausencia del amor de Dios. Es donde ya no está Dios en el infierno. En nosotros aquí en la tierra nunca hemos sabido qué es vivir sin Dios. Nadie puede decirle a Dios, ¿dónde estabas o dónde estuviste? Vivía como un infierno. Lo mucho es un poquito del infierno que podemos sufrir, porque hay misericordia. Aquí nos sostiene la misericordia de Dios, la gracia de Dios que nos sostiene a través de su Espíritu Santo, de la bondad y la misericordia del Padre, junto con nuestra Madre Santísima. Pero en el infierno, no sé si se acuerdan en ese momento de la cruz, que nuestro Señor Jesús en un estado de agonía aclama al Padre diciendo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Dice el Señor Jesús que ese aclamor, ese grito desde todo su ser, no fue por ese momento como me abandonó en la crucifixión, sino que el, la divina voluntad o la divinidad le hace presente a Jesús nuestro Señor todas las almas condenadas y siente lo que es sentir no a Dios en un estado de una alma donde no está su Padre y sintió el verdadero abandono del Padre en las almas condenadas. Las almas condenadas sí les afecta el agua bendita. El agua bendita las quema, como también a un espíritu, a un demonio. Cuando se hace oración y que puede haber un demonio atormentando a una persona, a menudo el agua bendita no lo soportan, ni el agua exorcizada, mucho menos las almas condenadas las quema. Entonces hay una diferencia de un alma errante, que también son pasivas. Quizás no tengo tanta experiencia así tan amplia, pero sí he escuchado de sacerdotes o de otras almas que han tenido experiencias incluso un poquito violentas o que pecaron mucho y que son como almas errantes. Entonces, de repente, ¿qué pasa con el alma de mi suegra? Si no hubiéramos orado y el Señor no nos revela que había necesidad de hacer unos pequeños sacrificios porque no fueron tan grandes, con lo poco que se hizo en la tierra, nuestro Señor Jesús, por la intercesión de nuestra Madre Santísima, le da misericordia. Entonces, a ella, cuando ya está ante el juicio, le muestra a Dios todo lo que fueron sus actos en la tierra. Y ella está consciente del daño que le hizo a sus hijos. Es como, a ver, vamos a poner un ejemplo, los padres de familia o las madres de familia. Cuando hemos sido, yo no soy padre, pero me voy a poner ahí. Si hemos sido padres y hemos dañado a nuestros hijos,
De repente recibimos una gracia de Dios, nos arrepentimos, nos vamos a confesar. Por ahí podemos pedir perdón de repente al hijo o a la hija, y después vemos que el acto nuestro, que se repitió en mucho tiempo, ha dañado mucho la vida del hijo y de la hija. Por lo mucho que yo me confesé y me arrepentí y tengo dolor por lo que dañé, el daño lo tiene el hijo. Y el hijo o la hija, ese daño ha crecido desarrollándose en una vida de pecado y desordenada. Por ejemplo, una persona que no recibió cariño, amor, sino que un amor acondicionado que te decían, si no cumples con los requisitos, no te amo. Tienes que ser bueno para amarte. Es decir, amor acondicionado, no un amor incondicional. Un amor que corrige, pero sin condición, que te amo y no voy a cambiar mi amor por tu manera de ser. Sé que no es fácil, pero cuando el padre o la madre ve que mi forma o mi testimonio de vida dañó tanto al hijo o la hija, que a dónde la llevó. Me empiezo a doler como un dolor de culpabilidad por, por todo el daño que hice y a dónde llevó al hijo o a la hija. Si en la tierra se vive de una manera quizás, no sé, muy leve a la diferencia porque todavía acá queremos justificarnos, ¿no? No, no, es que es su culpa del hijo. Él hizo lo que hizo porque él quiso, él tenía voluntad, pero con todo ese daño adentro, con la lengua que mató la esperanza que había de Dios en esa pobre alma, como padre yo la maté. ¿De dónde se va a defender? ¿Cómo es que va a hacer los actos? Es que los actos son cadena y van teniendo consecuencia en cadena, como también traemos cadenas del pasado. Y cuando el alma está en el purgatorio, sabe perfectamente, ya no justifica ante Dios, ya no se justifica y tiene esa necesidad nosotros hemos tenido experiencias por gracia de Dios, donde Dios ha permitido que el alma venga a pedir perdón y donde se nos ha revelado cuánto les duele todo lo que hicieron en su vida, porque saben perfectamente el daño que hicieron. Ahora, cuando el alma en la tierra está obrando a base de un acto por ejemplo, yo soy una persona del alma del purgatorio. Y cuando yo veo en la tierra que los actos míos están conduciendo a la persona a pecar, eso me duele en el purgatorio, porque veo que es mi acto y que todavía no se acaba, no se ha acabado. Vamos a poner un ejemplo. Si una persona dejó fotografías deshonestas y esas fotografías siguen en la tierra y la gente sigue pecando, el alma del purgatorio sigue sufriendo por todo eso. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros seres queridos, a las almas del purgatorio, con los actos que obró nuestro Señor Jesús? Todo lo que obró el Señor Jesús está en la tierra para nosotros en la tierra. Pero ¿cómo podemos hacer que los actos del Señor Jesús, que nosotros nos alimentamos, puedan llegar a alimentar y dar alivio, consuelo a las almas del purgatorio? Si yo voy a hacer un Santo Rosario, el Santo Rosario yo lo voy a llevar a cabo, de repente hacemos el Santo Rosario, tenemos una vigilia viernes para amanecer sábado, y yo me voy a beneficiar de la vigilia, de los misterios que encierra cada misterio, de la gracia que encierra el Santo Rosario, de la oración, pero también quiero que las almas del purgatorio se beneficien. Yo me voy a sentir amado del Señor Jesús a través de la oración, este es un acto a través de María Santísima, un acto de oración donde recibimos muchas gracias. Pero si yo me uno al Señor Jesús y hago el rosario por ejemplo, por mi madre, que también el Señor se la llevó, y quiero que mi madre se sienta amada, pero no solamente por mí, no diciéndole a mi madre, mamá, te amo, sino a través de Jesús, nuestro Señor, donde le digo, Señor Jesús, te ofrezco este santo rosario y a la vez es mi pequeña intención unirme contigo
para que también el alma de mi madre pueda recibir lo que yo estoy recibiendo en la tierra, que ella se sienta amada por tu amor, consolada por tu amor. Yo te pido misericordia por todo lo que obró en la tierra, por todas las ingratitudes, por todo su mal testimonio. O sea, recorro su vida como si mi mamá fuera yo o la voluntad de mi mamá está en mí para orar y reciba lo que yo estoy recibiendo, también lo reciba el alma en la tierra. Ya no pueden pedir por ellas, piden por nosotros, están siempre atentas a ver qué le podemos dar. Yo voy a la Santa Misa y le digo, Señor Jesús, es mi pequeña intención vivir esta Santa Misa como si también fuera que mi madre la viva. Permítele que a través de mi pequeña voluntad y en tu divina voluntad y en tu santo nombre, ella reciba las gracias de esta Santa Misa según la gracia que ella necesita. Que se sienta amada por tu amor, abrázala a través de todos los méritos de la Santa Misa. Entonces ya estoy en el nombre del Señor Jesús, que lo único que necesita el Señor Jesús, que alguien en la tierra haga como ese puente de gracia, que los actos del Señor Jesús en la tierra puedan descender al purgatorio. ¿Y qué es lo que va a pasar con el alma de mi mamá en ese acto? Se va a sentir amada por el Señor Jesús, va a obtener lo que estamos obteniendo en la tierra y de esa manera podemos estar ofreciendo actos en reparación por todo lo que hicieron. Miren, yo a menudo no sé por qué me viene el nombre de Diego Maradona. Constantemente me viene el nombre de Diego Maradona, todo lo que dejó. No sé por qué es tan fuerte lo que se me viene. Y uno puede estar haciendo actos en reparación, porque vamos a imaginarnos que si una persona dejó fotografías deshonestas y no las destruyen, siguen produciendo actos, videos, fotografías, siguen produciendo actos. Hay personas que la fotografía la está llevando a pecar. El alma del purgatorio, si llegó, sigue sufriendo por los actos de la tierra. Nosotros podemos pedir a Dios que se rompan esos actos, que sean destruidos, para que Dios pueda consolar en ese sufrimiento. De repente no sabríamos cuándo termina el tormento o la purificación del purgatorio. Entonces, es una manera de cómo ayudar y también ayudarnos, porque sus actos que dejaron todo lo que obra el alma en la tierra queda como una cadena. Aún estamos atados como consecuencias. Por ejemplo, ahorita todavía estamos orando por lo que dejó el alma que estaba condenada. Aunque está en el infierno, los actos siguen en la tierra, porque eso nadie lo rompe. Si nadie ora, sigue. Si ya llegamos a la cuarta generación, si a partir de mi esposa nadie va a orar, eso va a continuar a las otras cuatro generaciones y todo va a estar oculto. Sigue la cadena y aunque la persona esté condenada, en la tierra sigue el daño, porque el demonio está en la tierra. Entonces sigue reclamando hasta que Dios, en su infinita misericordia, da luz, porque te ama, te quiere salvar y empiezas a llenarte de conocimiento para renunciar a ese poder que no es igual como si lo hayamos recibido de persona, de primera persona, es decir, yo di el alma al demonio. Es diferente, pero la consecuencia la seguimos arrastrando porque ese fue el pacto y nadie lo rompe. Si no sabemos, nadie lo rompe. ¿Y qué va a pasar? Que a esas personas les va a costar muchísimo llegar a Dios. Y entre más pase el tiempo, entre más vaya creciendo el tiempo, más va a pecar la familia, la sangre, se está haciendo la cadena más grande, y cuesta más. ¿Por qué de repente hay que pensar y preguntarnos, por qué en los últimos 20, 30, 50 años, o en los últimos 20, el pecado está más fuerte? Antes se miraba a personas rezando el Santo Rosario. ¿Por qué nos cuesta tanto el Santo Rosario? ¿Por qué nos cuesta tanto orar? ¿Por qué le cuesta tanto al joven venir a Dios? ¿Cuáles son las consecuencias de las cadenas? ¿Qué hicieron los antepasados atrás? Y si nadie quiere, si se dan cuenta, hoy se muere una persona y dicen, está en el cielo, así, tan rápido, sin saber todo lo que está ocurriendo en su vida.
Cuando de repente el alma sabe la música que a mí me gustaba, hoy es un tormento para mí. Estamos en el camposanto, llevan el cuerpo y ponen a veces música mundana. Cuánto le hacen sufrir al alma, cuánto sufre y no nos damos cuenta. Entonces el demonio quiere ocultar el pecado, que no se sepa para que siga la cadena y yo tenga más autoridad sobre ti. Cada vez que el demonio es derrotado por la verdad, se enoja y quiere hacer un churrido porque él es pura ira. El demonio está lleno de ira, es pura ira y envidia. Es un envidioso de Dios. Entonces, de repente, cuando se siente descubierto, se enoja muchísimo, no soporta. El demonio llora de enojo, de ira. El demonio también llora, pero de ira. Entonces, cuando empezamos a conocer de dónde están las consecuencias y que empezamos a hacer actos de reparación, podemos mandar decir misas. Si nosotros, a ver, vamos a decir misas por los apellidos desde la cuarta generación, sé cómo se llamaba hacia eso. Oye, pero que está condenada, sí, pero dejó actos y lo que queremos es romper los actos. Y Dios no va a venir a romper un acto nada más porque le digamos, Señor, rompe este acto y lo rompe. Hay que hacer méritos porque el pecado creció mucho, son muchos actos. Dios es misericordioso y tarde o temprano lo hará, pero cuesta. Y porque hay mucho pecado y consecuencia. Entonces, el sufrimiento que vamos pasando se va transformando si lo unimos al sufrimiento del Señor como un mérito para recibir esa gran misericordia. Cuando se rompan estas cadenas de los antepasados, por ejemplo, cuarta generación, quiere decir que almas se van a liberar, ya sean que sean almas del purgatorio. Por ejemplo, el pecado de la cuarta generación que está en el infierno es un alma condenada, todavía que es mi suegra, está sufriendo consecuencia, esa atadura de entrega a Satanás está ligada con el alma de mi suegra, porque está por medio de la sangre y sigue sufriendo. Quiere decir que si Dios perdona y rompe la cadena desde la cuarta generación, las almas del purgatorio también reciben gracia, reciben misericordia, no solamente nosotros o las futuras, sino también almas del purgatorio y almas errantes. Miren, dice el Señor Jesús a Luisa que un pecado le afecta a toda la humanidad, un pecado, y un bien le bendice a toda la humanidad. Porque así, cuando Dios creó a la humanidad, lo hace en una sola familia. De la humanidad somos hermanos en Cristo. El hermano Arturo es mi hermano, yo soy su hermano en Cristo. Ustedes que escuchan somos una sola familia en Dios. En la tierra nos dividimos por sangre, ¿no? Por países, por estados, por pueblos, por ranchos y por sangre. En Dios no, somos una sola familia. Por eso el pecado de Adán nos manchó. Por eso creemos desde que somos pecadores desde el vientre y que necesitamos el bautismo. Pero eso es la primicia. La gracia que Dios nos da en el bautismo es la primicia, quiere decir la primera cosecha de todo lo que nos quiere dar Dios. Dios quiere transformar nuestras vidas, pero si no empezamos a orar por todas las consecuencias de nuestros antepasados, que el demonio nos ha querido, olvídense de eso, no existe, no es verdad. Hay que ver cómo están los actos de presentes, cómo estamos y por qué no avanzamos. Cuando nació mi, no sé si esto lo compartí en el primero o en el segundo, pero cuando nace mi esposa y era una niña, le iban a cambiar el pamper y tenía gusanitos en su parte, este, como bebé, tenía gusanitos al estilo como los gusanitos una guayaba está podrida, así me lo compartió mi suegra, que indicaba había brujería. Y no lo supimos en ese tiempo, hasta después en oración el Señor nos lo reveló cuando estábamos en conversación y de repente tocamos
tema, sentimos unas presencias bien fuertes, nos levantamos en oración y el Señor nos reveló, ahí es donde nos reveló el por qué los gusanos en esa parte, que venían de entregas desde los vientres, para consagar los vientres, toda persona que nace ya tiene ese derecho de Satanás. Es decir, yo soy Satanás, que Dios me cubra, pero que yo soy, y yo te digo a ti, tú me perteneces. Y me voy a encargar de fastidiarte la vida. Te voy a atormentar, tengo ese derecho de ponerte pensamientos. ¿Quién te lo dio? Tu tatarabuela. Con este pecado, entonces ahí está el pecado. Una de las cosas que también ahorita me viene a mi mente, que las almas condenadas maldicen, están llenas de un odio tremendo, pueden causar más miedo un alma condenada porque son agresivas, maldicen, dicen malas palabras. Las almas de purgatorio son más pasivas, buscan misericordia. Otro acto que tengo de almas de purgatorio era un niño. No sé si eso también lo conté, am, pero fue un niño que lo mataron sus propios padres. Cómo se dio, me lo contaron una persona que cuando estaba su madre muriendo, eran dos personas, dos hijas con su mamá, le estaban haciendo, su mamá estaba muy enferma, tenían un cirio y estaban orando como a las 12 de la noche. Y en una casita en México, pues tenía su pila de agua afuera. Y de repente, cuando estaban orando el rosario, se escuchó como si haya caído. Me dijo, imagínate como un perro cae al agua, pero que empieza como a dar vueltas, como si anduviera dando vueltas y se escucha todo el movimiento del agua. Y de repente salimos con mucho miedo, o sea, estoy resumiendo, y no miramos nada. El agua estaba, no recuerdo si dijo pasiva o se miraba que movía, pero no había nada. Y nos dio más miedo porque escuchamos claritamente el agua. Cuando pasa eso, yo eso lo pude sentir en mi humanidad, donde yo empiezo a sentir a una presencia como si me estuvieran ahogando. Yo me siento que me están ahogando, pero a la vez con paz. Era raro. Estaba como, me siento que me están ahorcando así, pero puedo hablar. Y a la vez un pensamiento que llegó, relájate, ten paz, vívelo. Lo viví y la persona que me contó, porque estábamos en teléfono, le dio miedo, se asustó, le dio miedo, fue una experiencia fuerte. Yo después quedé en paz, oré y sí me quedé, Señor, ¿qué fue esto? Quería como evitarlo, ¿no? Sentía la presencia fuerte espiritual. Dije, hay una presencia bien fuerte aquí, pero tranquilo. Y yo haciéndome el fuerte para que no se dé cuenta la persona que la que estoy hablando, que hay una presencia más fuerte todavía. A la tercera llegó con gran fuerza que no lo pude detener. Después oramos en oración y el Señor nos revela esta revelación de qué se trataba. Fue un niño que nace con síndrome de Down. Y cuando los padres se dieron cuenta, era tanto no sé, la vanidad, el qué van a decir la gente de nosotros, que lo empezaron a torturar, lo empezaron a hacer daño. A veces se les despertaba un enojo bien fuerte, que a veces ni le daban de comer, a veces lo dejaban ahí, como abandonadito, nunca lo sacaron afuera, siempre estaban llenos de mucho odio, de mucha amargura, que discutían mucho, no hallaban qué hacer con él y los dos se pusieron de acuerdo. De repente hay que preguntarnos por qué hicieron los padres este acto. Lo mataron. Y para que nadie se diera cuenta, lo mataron en pedacitos. Primero lo estaban ahorcando para que se muriera. Yo lo sentía a ese niño. Ya estaba un poco grandecito cuando lo matan y en pedazos y esconden las partes. En diferentes lados las entierran y las esconden. Ese es un alma errante. No tuvo la oportunidad de conocer a Dios, por lo tanto no conoce a Dios. El otro día estaba escuchando no sé si fue
un padre español exorcista lo estaba explicando, no sé si fue una experiencia con él, se me hace que sí, y estaba diciendo que estaba haciendo un exorcismo y de repente le vino un alma errante después de que limpió con la oración los demonios, vino un alma errante y el alma errante el padre le dice unas palabras y le dice, ¿conoces al ángel de tu guarda? Le dijo, sí. ¿Conoces a la madre de Dios? Le dijo, no. Y le sorprendió pues mira, te voy a hablar de ella. Y le presentó. Lo que pasa es que cuando el alma muere, muere con la memoria, si muere siendo una persona que no conoce de Dios. Entonces, como no llega a donde debe de llegar, las almas errantes quieren ser, es como una oscuridad muy oscura. No hay una oscuridad aquí en la tierra como me lo describían las almas errantes. Es una oscuridad y necesitan la oración que es luz. Los actos unidos con el Señor Jesús se transforman en luz. Por ejemplo, si yo quiero orar no me acuerdo ahorita el nombre, pero del niño, el Señor nos lo permitió conocerlo para hacer actos de reparación por él, porque él para llegar al juicio de Dios necesita perdonar a sus padres, porque se tiene conciencia de que me mataron, me hicieron todo este daño, necesita perdonar a papá y mamá. Entonces, la oración de reparación es conseguir gracias a través de los méritos que vivimos, de lo que hacemos unido con el Señor Jesús, siempre unidos con el Señor Jesús. No hay otra manera de hacerlo más que siempre unidos con el Señor Jesús y de repente ofrecerlos. El niño se llamaba Luisito. Entonces Luisito no conoce de Dios. Y la manera de cómo puede conocer a Dios, el Señor en esa ocasión nos decía, háblale de mí. Pero yo decía, esto está muy raro, Señor, ¿cómo hacer esto? En el grupo tratábamos de discernir cómo poder hacer o hablarle de Dios a una alma que no vemos, que es como alma errante. De repente yo le decía, miren, vamos a dedicarnos a los actos. Ya después Dios nos dará la gracia de cómo hablarle. Justamente esta semana fue cuando escuché sobre el padre, creo que se llama Luisón, que es español, que estaba hablando sobre una oración a que estaba haciendo un exorcismo y expulsó a los demonios, pero vino una alma errante a hablar y le preguntó que por qué estaba ahí. Se está haciendo cada vez más famoso, o sea, Dios, o mejor dicho, conocido, porque Dios quiere que conozcamos la verdad. Las almas errantes existen de nuestros seres queridos y necesitan ayuda. Entonces, Luisito necesita recibir actos del Señor Jesús, méritos, y la manera de ayudarlos es a través de los que hacemos misas, rosarios, celebrar misas a sus nombres, eh, hacer actos de reparación quiere decir ir recorriendo actos por actos unidos con el Señor Jesús, que esto es el acto de reparación desde ayunos, pequeños sacrificios, pequeñas mortificaciones, tan simple. Vamos a decir que hoy es sábado, quiero ver una televisión, un partido, una película. Yo digo, tengo muchas ganas de verlo, pero me voy a mortificar. No lo quiero ver por amor a Dios y lo voy a ofrecer para pedirle la gracia que Luisito perdone a su papá y a su mamá. Eso es un acto de mortificación porque ya tengo mi voluntad que quiere ver una película. Y hermano, pero eso es muy pequeño. O sea, no tiene tanto valor no ver una película. Es que no es tanto el acto de la criatura. El Señor lo único que necesita es que la pequeña criatura haga lo pequeño. Por eso el pequeño grano de mostaza. Tú te mortificas a no hacer tu voluntad y eso te puede poner en una lucha, pero es que quiero verla, o no voy a una fiesta, no voy a bailar. Una mortificación unida, lo que va a reparar, que quede claro, es el acto del Señor Jesús, que están vivos y desde la Santa Eucaristía que está viviendo toda su vida que vivió en la vida humana en la tierra hace más de 2000 años, se repite todo cada día en la Santa Eucaristía. Los actos del Señor Jesús están a la merced de la persona que quiere unirse con Él. En esa pequeña mortificación me uno con el Señor Jesús
para conseguir una gracia que es la única, perdonar a su mamá y a su papá porque lo mataron, porque lo despreciaron. Ahora hay que preguntarnos, ¿de dónde vienen estos pensamientos tan violentos, tan agresivos, con faltas de amor de Dios? Es no tener corazón matar a un alma así. ¿Qué vienen arrastrando ambos de los atrás? ¿Por qué los demonios atacaban, mátalo, destruye a este cuerpo e imagen de Dios? Porque probablemente hay pecados muy fuertes. Puede haber pecados desde abortos, pecados desde asesinatos, pecados desde, pueden venir desde las guerras, pueden venir de pecados muy agresivos, desde brujerías, adulterios, pueden venir de varios pecados estos espíritus, porque es un espíritu que estaba atormentando a los padres. Comenzó por la vanidad, la preocupación, ¿qué van a decir las demás personas? Es decir, nunca aceptaron que tenían un niño especial, nunca lo pudieron aceptar. Era una humillación para ellos, que decidieron acabar con su vida. Es lo mismo que sucede cuando un padre o una madre deciden acabar con la vida del vientre, que es un aborto. Ahora, otras experiencias que tuve con niños, y esto fueron multitudes de niños. Fueron niños abusados en el tiempo de la Inquisición, en un terreno de una casa en Estados Unidos. Esos niños fueron sacrificados en los dioses que había en aquel tiempo. No en las casas que hay ahí, sino que no había casas en ese tiempo. Todos esos niños son niños inocentes que necesitan perdonar lo que hicieron. O sea que los sacrificios, los abortos, mayormente cuando son voluntarios, no los abortos, que esto quede claro, hay abortos que pasan por sí solos, esos abortos no son asesinatos, son que también hay un porqué se abortó, no es un accidente, hay algo por qué no se dan las vidas, no es de que Dios se lo llevó nomás porque así, hay algo que está permitiendo o que está desarrollándose ese vidas que no se desarrollan, o sea, almas que están en el vientre y no nacen, hay una atadura, hay algo que está impidiendo que no nazcan en las familias, maldiciones o hechizos, conjuros que se hacen, o a veces pecados muy graves, porque también existe, miren, ¿saben qué se necesita para la maldición, para el mal? La la ira del corazón que brota, que hasta se siente que la sangre se puede hervir y lanza aquellas palabras con tanta ira. Eso, por eso dice, el fuego del infierno se mete a la lengua, el apóstol Santiago. Cuando la persona maldice, desea con tanta violencia, hay tanto deseo de que se cumpla, que ahí se hace maldición de boca, sin hacer un ritual o un conjuro con Satanás, o hechizos o brujerías o toda ese mundo maligno que existe, los rituales que existen. Entonces, todas las almitas que fueron sacrificadas ahí en aquel tiempo son almas que necesitan de nuestros actos para que puedan perdonar y puedan ser salvos. La diferencia que yo veo en las almas abortadas o las almas que fueron sacrificadas es que Dios no tiene nada que condenarles. O sea, no hay actos, pero nada más lo que se les despertó porque Dios les muestra, te mataron, no te quisieron. Y eso es un dolor de que tiene que perdonar. Le están mostrando Dios para que perdone. Y es igual como en la tierra, cuando, ¿qué se siente que te traicione tu pareja? ¿Mm? ¿Qué se siente que te des cuenta que te quiere matar tu propia madre, tu propio padre? Que la gente te quiere matar a veces con una palabra, eres gordo, eres negro, eres gorda, eres fea. Te mata la palabra. Imagínate el acto realmente de matar, el desprecio, que se despierta en esa pequeñita alma. Entonces, necesitan de nuestras oraciones y aquí entra lo importante que es ofrecer nuestros sufrimientos con el Señor Jesús para que esos sufrimientos tengan un mérito y por la gracia del Señor Jesús puedan bendecir a las almas del purgatorio, almas errantes. Seguir orando por las almas o por más bien por el pecado que dejan las almas condenadas para que se vaya rompiendo la cadena, porque hay mucho de qué entender
sobre esta vida espiritual, que las almas se van más allá. Un último que quiero tocar, porque fueron varias, estas almitas, los niños, donde oramos en la casa, como que había una duda, porque a veces hay dudas y se les puede despertar dudas, lo entiendo, pero por eso nos dice el Señor, ¿acaso no te ha dicho que si tú crees, verás mi gloria? Se lo dijo a Marta y a María en el Evangelio, porque Jesús nuestro Señor quería resucitar a Lázaro. Y ya saben la historia para no entrar a una predicación de la palabra de Dios. Te quédate con esta palabra del Señor. ¿Acaso no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Le basta el pequeño grano de mostaza para mover grandes cosas. Es una promesa del Señor Jesús que nos deja. Creer, que es la libertad, creer. Entonces de repente había unas pequeñas dudas, pero el Señor, para confirmar que era cierto lo que él estaba haciendo, le permite que la persona escuchara y tuvo donde los niños, porque cuidaba niños, vieron a los niños. Ella miró por una, no me acuerdo si una puerta o ventana, y miró que un niño estaba platicando con alguien. Y, caray, porque esto el Señor se lo revela. Algo fuerte vas a vivir en tu casa, donde fue la revelación de todos los niños que fueron sacrificados. Y le preguntó al niño, ¿con quién hablas? Dijo, "Oh, con unos niños". Y después ella escuchó voces de niños como carcajadillas y entendió lo que el Señor le quería decir. O sea que le tuvo que mostrar como este Tomás, ver o sentir para creer. Entonces, yo lo sentí de una manera muy fuerte cuando nos reveló sobre los niñitos que habían sido sacrificados ahí. Sentí un sufrimiento, un dolor fuertísimo más. No lo podía aguantar con mi humanidad, pero fue un momento y fue un dolor muy fuerte. Entonces, son niños que están esperando, no hacen nada. Son niños que están esperando que en la tierra haya almas caritativas que quieran hacer algo por las almas que están en proceso de llegar al purgatorio. Entonces, hay una manifestación donde mi madre está embarazada y ella desea de un momento de arranque. Ella tiene este deseo de que ojalá que cuando nazca muera, y como que reaccionó. ¿Por qué estoy pensando esto? Pero lo dijo con sentimiento, con enojo, con frustración al embarazo. No sé qué estaba pasando, yo no estaba vivo todavía. Y el caso es que la almita nació. Nace el alma y muere. Y esta alma, creo que ya lo había contado, pero vale la pena volverlo a retocar, porque cuando el Señor me revela que a base de que del un año que estuvimos haciendo actos de reparación hacia la vida de mi mamá para que pudiera alcanzar misericordia de Dios, y el Señor nos muestra el cómo va a morir, fue una muerte de mucha paz, estaban en oración cuando mi mamá, el cuerpo, pues la voluntad de Dios sale del alma, o sea, el alma sale del cuerpo y el cuerpo ya no hay vida. Lo tenemos en video donde pasa todo. El Señor nos lo había prometido que iba a ser una muerte de paz. Entonces, pero también me dijo Jesús, cuando tu madre muera y venga a mí, yo la voy a abrazar con misericordia, pero mi hija mirará su pecado, que yo ya sabía a lo que se refería, cuánto dolor le causará a tu madre cuando vea su propio pecado y el sufrimiento de su hija que no la perdona. O sea que esta niña que muere tiene la conciencia de la tierra que mamá deseaba que muriera y no la puede perdonar. Entonces, como nació y le dieron nombre, ahora estamos haciendo misas a su nombre, orando por ella para que pueda perdonar a mamá. Aunque mi mamá llegó al purgatorio, la niña no. Y dice, cuando el alma iba pasando tu mamá, va a mirar el pecado, el daño que le causó a su hija y por qué está ahí, y también de que esa alma tenía un llamado a ser religiosa. O sea que las almas que vienen con llamado se pueden perder. Por eso es importante y nuestro Señor Jesús ha puesto a través de almas místicas
que el día miércoles sea el día de la vocación sacerdotal, por las almas que tienen llamado a hacer obras de caridad, es decir, misas, rosarios, oraciones, plegarias, actos para las personas que vienen en camino y que tienen llamado, que son niños y que tienen llamado, los que ya están por recibirlo y los que ya son, pues, están en la vida de religiosas o sacerdotes. Nuestro Señor pidió al mundo entero que el miércoles se lo dediquemos a la vida del consagrado, al sacerdocio, y igual, pues, todas las almas religiosas. Entonces se pueden perder o el demonio las puede marcar con daños muy fuertes, y es nuestro deber como humanos, porque el Señor nos llama a hacer. Yo tengo he comenzado un proceso o un proyecto que le he titulado Una vida con propósito, que es dedicarnos a ese día que toca, que corresponde por la voluntad del Señor, a hacer actos de reparación, ofreciendo nuestras pequeñas oraciones, nuestros pequeños sufrimientos, lo que vivimos en ese día por la intención que toca. Por ejemplo, hoy es el día viernes, le toca a nuestra Madre Santísima. Hoy es sábado por la Madre Santísima. Ayer viernes, el día de la Pasión. El jueves, la Eucaristía. Eso lo pidió el Señor Jesús en un alma mística. Entonces, cuando mi mamá pasa, ese dolor lo tiene en el purgatorio. ¿Cómo puedo ayudarle yo con ese dolor? Con lo mismo, haciendo y obrando junto con el Señor Jesús, fundidos como una gota de agua al mar, a favor de lo que hicieron en la tierra, para que mi mamá pueda ser consolada, que ya se dé cuenta que por la voluntad de ella, esa almita no desarrolla la vida en la tierra y que está como perdida. Le causa un dolor al alma del purgatorio que puede ser consolado con lo que hacemos en la tierra. Un rosario, una misa, una oración, una renuncia a algo y ofrecida al Señor Jesús, le empiezan a llegar a mamá, o en este caso a mi mamá, como un consuelo, pero no mío, sino del Señor por obra del pequeño acto de la criatura. Así que es importante que nosotros todo lo que queramos hacer lo hagamos con Él a favor de, en este caso, a las almas del purgatorio, almas errantes, y reparar incluso todo lo que han dejado en la tierra como consecuencias las almas condenadas porque sus actos siguen en pie en la tierra. Y de repente sé que se les pueden venir o que personas con mucho conocimiento quieran venir con textos del Viejo Testamento, porque hay unos que por donde el texto dice, no somos culpables, no se nos culpa, no soy culpable, dice, pero la consecuencia sí. Entonces lo que sufrimos es la consecuencia y lo que queremos romper es con la consecuencia para poder ser como más, no tener esas cargas de consecuencia. Dios no me hace culpa por un asesinato de mi antepasado, no es algo que yo tengo que confesar, pero sí la consecuencia. Y la consecuencia cuando cargamos consecuencias, por eso dice el Señor, ven a mí que te sientes cansado de cargar con consecuencias, de cargar con tu culpa, con culpas de otras personas que son las consecuencias, que mi voluntad te hará descansar. Y ese venir es constante, ¿no? Constante buscar al Señor Jesús para poder descansar en su santa y bendita voluntad. Entonces, pueblo de Dios, familia en Cristo Redentor, hermanos y hermanas en Cristo, los invito y los exhorto en el nombre del Señor Jesús que pongamos atención a las señales que el Señor Jesús quiera darnos, el cómo nos habla a nuestras almas, porque hay mucho que trabajar en nuestra sangre y estamos a tiempo, los que estamos en la tierra, de unirnos con el Señor, reparar para ser verdaderamente liberados y a la vez estamos haciendo méritos para el día que te mueras, porque todo lo que obraste va en tu vida, en tu árbol, en el libro de tu vida, que hay una revelación mística, no recuerdo a cuál santa que se la dio, donde le muestra que cuando el alma muere, está el demonio, está el ángel y presenta a cada uno los actos. La desobediencia del demonio y el ángel, todo lo que obramos en el libro de tu vida, todo lo que se escribe, ¿no? El demonio también escribe todas las desobediencias para reclamar el alma a Dios y poderla condenar. Así que los exhorto a que hagamos esos actos, que analices, que escuches
Si Dios te habla a que pongas atención y te está dando un mensaje a través de este testimonio, que el testimonio es, ¿cuál es el testimonio? Que Dios vive, que Dios nos habla, que Dios quiere que nosotros despertemos conciencia, que Dios quiere sacudir al corazón de la criatura para tomar conciencia del camino en el que estamos. Dios los bendice a través del corazón de la Mamá Celestial, nuestra Madre, y yo les doy una invitación, un abrazo en el amor del Señor Jesús y paz y bien para todos ustedes.